La tarde del 15 de julio de 1982, dos adolescentes se detuvieron en un puente sobre el río Green, en el estado de Washington. Algo flotando contra los pilares les llamó la atención. Al acercarse descubrieron con horror que era el cuerpo sin vida de una joven. Días después, otro cadáver apareció río abajo. En menos de un mes, 5 cuerpos de mujeres jóvenes fueron hallados en el río o en sus orillas. Wendy Lee Caulfield, Debra Lynn, Marcia Faye Chapman, Cynthia Jean Hines y Opal Shermaine Mills, todas entre los 16 y los 31 años de edad. Habían sido estranguladas con brutalidad, a veces con sus propias ropas. La policía sospechó de inmediato que un solo asesino estaba detrás de aquella ola de crímenes. El miedo comenzó a propagarse en Seattle y sus alrededores. Un asesino serial desconocido acechaba a mujeres vulnerables arrojando sus cuerpos cerca del río Green. Muy pronto la prensa lo apodó el asesino del río Verde, por este lugar donde aparecieron las primeras víctimas. En las calles del condado King se instaló la paranoia. Las trabajadoras sexuales de la zona, el principal blanco del asesino, sentían pánico, pero a la vez se veían obligadas a seguir trabajando, mirando con recelo a cada cliente. Familias enteras temían dejar solas a sus hijas adolescentes. La policía local, superada por la cantidad de cadáveres y pistas confusas, tuvo que pedir ayuda externa. En 1982, se conformó un equipo especial de 55 miembros entre agentes locales y del FBI, dedicado exclusivamente a la cacería del asesino del río Green. Comenzaba así una de las investigaciones de asesinato en serie más largas y complejas de la historia de Estados Unidos. Un caso que mantendría en vilo a la comunidad por casi 2 décadas. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Criminal. ¿Quién era el hombre detrás de estos atroces crímenes? Paradójicamente, el responsable resultó ser, en apariencia, una persona común y corriente. Gary Leon Ridgway. Nacido el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, fue el segundo de 3 hijos de una familia de clase trabajadora. Su padre, una persona conductor de autobús, Thomas, y su madre Mary, una ama de casa de carácter dominante. De niño, Gary tuvo una infancia difícil. Era retraído, sufría de enuresis, es decir, se orinaba en la cama hasta bien entrada la adolescencia. Esto enfurecía a su madre, y entonces lo humillaba y lo maltrataba por ello. Mary Ridgway ejercía un control férreo sobre la familia y en especial sobre Gary, llegando a bañarlo de adolescente de manera inapropiada, según contaron luego algunos conocidos, lo que le provocó una mezcla de sentimientos de atracción sexual y odio hacia ella. Aquella confusión emocional dejó huellas profundas en su psique. Desde temprana edad, Ridgway mostró indicadores alarmantes de conducta violenta. Descargaba su frustración lastimando animales, incluso matándolos. Y una vez, a los 14 años, atrajo a un niño de 6 años hasta un bosque cercano y lo apuñaló por la espalda, sin motivo aparente. Afortunadamente, el niño sobrevivió al ataque. Años después, Ridgway explicaría con frialdad la razón de aquella agresión. Quería saber lo que se siente matar a alguien. Este oscuro impulso premonitorio pasó prácticamente desapercibido por aquel entonces.
Las autoridades le dieron una segunda oportunidad debido a su juventud, sin imaginar que ese adolescente tímido se iba a convertir en uno de los peores asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos. En la escuela, Gary nunca destacó. Sufría dislexia y tenía dificultades para concentrarse, por lo que repitió un año en la secundaria. Y sus compañeros lo percibían como un chico raro, solitario, de hábitos extraños, prácticamente no tenía amigos. Pero aún así logró graduarse de la preparatoria Tyee High School en 1969. Con 20 años se casó con su novia del instituto, Claudia Craig Barrows, la única chica que le prestaba atención. Pero el matrimonio duró apenas un año, de 1970 a 1971. Recién divorciado, Ridgway se enlistó en la Armada de los Estados Unidos. Fue enviado a Vietnam en 1971, donde sirvió como ayudante de suministros durante la guerra. Y ahí, según sus propias confesiones, comenzó a frecuentar a prostitutas de manera habitual. Contrajo gonorrea en aquel tiempo, algo que le molestó profundamente, pero aún así continuó buscando trabajadoras sexuales durante su servicio en el sudeste asiático. La violencia y el sexo parecían ir entrelazándose en su vida temprana. Ridgway regresó de Vietnam en 1972, transformado, según sus conocidos. Se mostraba más sociable, ya no tenía estallidos agresivos evidentes. Intentó ingresar al departamento de policía, tal vez buscando encauzar su vida. Pero fue rechazado. Consiguió entonces un empleo estable pintando camiones en la fábrica de Kingworth, cerca de Seattle, y al mismo tiempo, de forma inesperada, abrazó la religión. Se unió a una iglesia pentecostal y se volvió un feligrés sumamente devoto. Pasaba sus fines de semana tocando puertas en el vecindario para predicar y repartir folletos religiosos. Este favor espiritual, sin embargo, convivía con un lado oscuro. Ridgway desarrolló en paralelo una obsesión sexual insaciable, especialmente hacia las prostitutas. Mientras en el día compartía sus mensajes bíblicos, por las noches recorría la avenida Pacific Highway South, la ruta 99, en busca de sexo pagado. Aquella doble vida desconcertante pasaba desapercibida para todos, salvo quizás para su segunda esposa. En 1973, Gary se casó por segunda vez, ahora con Marcia Lorraine Brown. Ese mismo año nació su único hijo, Matthew. Ridgway tenía 24 años y, hasta donde se sabe, aún no había cometido ningún asesinato. Sin embargo, Marcia pronto descubrió facetas perturbadoras de su personalidad. Años más tarde contaría que el problema más grave que él tenía era su apetito sexual. Años más tarde, él deseaba tener relaciones varias veces al día. Exigía prácticas poco convencionales e incluso le proponía a Marcia tener sexo en lugares públicos. O inclusive en el bosque. Llegó a insistir en encuentros íntimos en sitios aislados que, pues sin que ella lo supiera, más adelante serían escenarios donde aparecerían cuerpos de sus víctimas. Pese a esa fachada de religiosidad, leía la Biblia en voz alta en casa y lloraba tras los sermones dominicales. Ridgway continuaba visitando prostitutas regularmente. Este conflicto entre sus convicciones religiosas y sus impulsos sexuales creó en Gary una profunda hipocresía y resentimiento. Él mismo confesó
que odiaba a las prostitutas, pero a la vez dependía de sus servicios, desarrollando una retorcida relación de amor-odio hacia ellas. El matrimonio con Marcia duró hasta 1981. Ambos cónyuges fueron infieles durante la relación, lo que sumado a las excentricidades sexuales de Gary terminó por romper esta unión. En esos años finales de la década de 1970, Ridgway se había vuelto un ciudadano aparentemente ejemplar, trabajador puntual en la fábrica de camiones, padre de familia, vecino amable y devoto cristiano. Pero en esa máscara de normalidad, cada noche salía a recorrer la ciudad en su pick-up, en busca de prostitutas para calmar sus ansias. Sus hábitos nocturnos pasaban inadvertidos. Después de todo, en la época pocos se preocupaban por el destino de las mujeres que ejercían el comercio sexual y en las calles. Gary Ridgway estaba a punto de desatar una larga espiral de violencia que la sociedad tardaría años en descubrir. A mediados de 1982, poco después del divorcio con su segunda esposa, los oscuros impulsos de Ridgway se convirtieron en acción homicida. Su primera víctima conocida, Wendy Lee Caulfield, tenía solamente 16 años. Wendy había escapado de un hogar de acogida y subsistía en las calles cuando Ridgway la encontró. Su cuerpo apareció flotando en el río Green aquel 15 de julio de 1982, estrangulada con su propia ropa. En las siguientes semanas, el asesino actuó con terrible rapidez. Antes de finalizar agosto, otras 4 mujeres, Bonner, Chapman, Hines y Mills, fueron encontradas muertas en las cercanías del mismo río. Todas presentaban el mismo modus operandi: violación seguida de estrangulamiento con los cuerpos abandonados en entornos boscosos, semiocultos entre matorrales o sumergidos parcialmente en el agua. Algunas víctimas habían sido incluso ultrajadas post-mortem. Ridgway confesó que en ciertos casos regresaba a los cadáveres para volver a violarlos cuando ya estaban en descomposición. Él desarrolló técnicas sutiles pero efectivas para poder acercarse a sus objetivos. Elegía preferentemente prostitutas jóvenes o fugitivas, entre 15 y 30 años, mujeres vulnerables que solían abordar vehículos de desconocidos con discreción por no levantar sospechas. Para ganarse su confianza, solía mostrar fotografías de su hijo pequeño Matthew, presumiendo de ser un padre de familia inofensivo. Les ofrecía llevarlas en su camioneta pick-up, a cambio de dinero por sus servicios sexuales. Una vez a solas, en algún lugar apartado, la transacción se convertía en una trampa mortal. Ridgway las sometía sexualmente y luego las estrangulaba con sus manos o usando ligaduras improvisadas. Primero las hacía subir a su auto y después las violaba y las estrangulaba. Esto mismo describiría él con absoluta frialdad ante el tribunal. El asesino refinó también la forma de deshacerse de los cuerpos para dificultar la identificación y la conexión entre los casos. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos, relató Ridgway ante sus interrogadores. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y así resultaría más difícil su identificación. Diseminaba los cadáveres en parajes boscosos apartados cerca de ríos o arroyos,
a menudo cubriéndolos con maleza o enterrándolos en tumbas poco profundas. En ocasiones dejaba los cuerpos en grupos como si fueran racimos, todos en la misma zona, porque no quería perder de vista a todas las mujeres que maté. Efectivamente, muchos restos fueron hallados en proximidad unos de otros, formando verdaderos cementerios clandestinos en los bosques del condado de King. Esta técnica le permitía a Ridgway contabilizar macabramente a sus víctimas y también confundir a la policía, al mezclar huesos de distintas mujeres en el mismo lugar. Con cada crimen, Ridgway ganaba confianza en su propia impunidad. Seleccionaba a sus víctimas entre personas cuya desaparición inicial solía pasar inadvertida o tardaba en denunciarse. Mujeres involucradas en la prostitución o con historiales de fuga y problemas familiares, lo que le daba al asesino una peligrosa ventaja. Sabía que podía matar a tantas como quisiera sin que me agarraran. Nadie iba a denunciar sus desapariciones. Esta cruel lógica mantuvo a la policía siempre un paso atrás durante mucho tiempo. Entre 1982 y 1984, la cuenta de muertes creció de forma alarmante. Cuerpos y restos óseos continuaron apareciendo no solo cerca del río Green, sino también esparcidos en áreas rurales, márgenes de carreteras y parques alrededor de Seattle. Para 1986 el número de víctimas conocidas ya superaba la veintena y muchas más mujeres seguían desaparecidas sin explicación. Las autoridades notaron patrones consistentes. Casi todas las víctimas identificadas hasta entonces eran mujeres jóvenes entre 15 y 31 años, en su mayoría trabajadoras sexuales o fugitivas que rondaban la Pacific Highway, Ruta 99, que va por el sur de Seattle. El asesino parecía operar en una franja vial, recogiendo mujeres para luego llevarlas a zonas aisladas donde consumaba los crímenes. El rango de tiempo entre los asesinatos variaba. A veces cometía varios en un mismo mes. Otras veces transcurrían semanas sin nuevos hallazgos. Este comportamiento errático dificultaba prever sus movimientos. También se observó que Ridgway, en un intento por borrar las evidencias forenses, a veces lavaba los cuerpos o los dejaba en el agua corriente del río para arrastrar posibles pistas. Pese a estos cuidados, en al menos un caso, dejó trazas únicas. En el cadáver de una de sus primeras víctimas, los analistas encontraron pequeñas esferas de pintura en aerosol utilizadas en la industria automotriz. Desafortunadamente, en los años 80 no existía la tecnología ni la coordinación suficiente para aprovechar plenamente esa pista y esa pintura industrial, que más tarde sería una prueba crucial. Quedó archivada sin ser analizada durante 2 décadas. Ridgway se volvió un predador astuto. Llegó incluso a colocar intencionalmente falsas evidencias en las escenas para despistar a la policía. Por ejemplo, en alguna ocasión arrojó colillas de cigarrillos cerca de los cuerpos, sabiendo que él no fumaba, con la esperanza de dirigir la investigación hacia otra persona. La magnitud de su actividad asesina se fue revelando lentamente. Varias de las mujeres reportadas como desaparecidas en aquellos años terminarían engrosando la lista de víctimas del asesino de Río Verde. Algunas no serían encontradas hasta muchos años después, cuando Ridgway finalmente confesara y guiara a los agentes hacia sus restos. Otras permanecieron desaparecidas para siempre. En total, Gary Ridgway admitiría haber matado a no menos de 70 mujeres durante su carrera criminal, llegando a sugerir que la cifra real podría acercarse al centenar. Sin embargo, solo 49 víctimas
pudieron ser oficialmente vinculadas con él. Y con evidencia sólida, porque durante casi 20 años, un asesino múltiple operó con impunidad en Washington, oculto a plena vista bajo la apariencia de un hombre tranquilo, padre y vecino modelo. Estos asesinatos constituyeron un enorme desafío para la policía de King Country y para las agencias federales. Al principio, en las investigaciones no estaban preparados para afrontar un caso de tales dimensiones. La avalancha de cuerpos abrumó a las autoridades locales, que cometieron errores en los primeros compases de la investigación. Tras el hallazgo de los primeros 5 cadáveres, en 1982 se forma la Green River Task Force, un grupo especial dirigido inicialmente por el detective Dave Reichert y el criminólogo Bob Keppel, con apoyo de especialistas del FBI. Se exploraron decenas de pistas, se entrevistó a proxenetas, clientes habituales de trabajadoras sexuales, y se difundieron advertencias a las mujeres en riesgo. Pero el asesino parecía un fantasma. No dejaba testigos y elegía cuidadosamente a víctimas cuyas ausencias tardaban en encender alarmas. Uno de sus primeros errores ocurrió en septiembre de 1982, cuando la policía fijó prematuramente su atención en un sospechoso equivocado. Un taxista de 43 años llamado Melvin Foster contactó a las autoridades alegando tener información sobre los crímenes. Foster, un personaje peculiar que solía frecuentar la zona roja, sugirió a la policía que ciertos conductores de taxi podrían estar involucrados. Sin embargo, su ofrecimiento de ayuda levantó sospechas y rápidamente los investigadores lo convirtieron en el principal sospechoso. Fue un grave paso en falso. Durante meses, recursos valiosos se enfocaron casi exclusivamente en Foster, sometiéndolo a vigilancia 24 horas, registros domiciliarios, toma de muestras de cabello y sangre e incluso la compra encubierta de su automóvil para buscar evidencias. Foster llegó a fallar un test de polígrafo, lo cual reforzó erróneamente la convicción policial de su culpabilidad. Mientras tanto, el verdadero asesino continuaba matando. En retrospectiva, altos mandos reconocieron que centrar todo en Foster tan pronto fue un enorme error, y esto retrasó la investigación. Para mediados de 1983, cuando ya habían aparecido más víctimas, la Task Force finalmente admitió que su red se había cerrado sobre el hombre equivocado y nuevamente amplió el rango de posibles sospechosos. Mientras tanto, Gary Ridgway merodeaba en las sombras de la investigación. De hecho, desde 1983 su nombre ya figuraba en esta lista de sospechosos, aunque no como una prioridad. En abril de ese año, una joven llamada Mary Malvar, de 18 años, desapareció después de subir al camión de un cliente. Su novio, preocupado, salió a buscarla por los alrededores y notó una pick-up sospechosa estacionada frente a una casa en el suburbio de Des Moines. Era el domicilio de Gary Ridgway. Malvar nunca regresó, y aunque su novio informó a la policía de aquella pista, al interrogar a Ridgway, este negó cualquier implicación y los agentes no encontraron evidencias para detenerlo. Esto solamente quedó bajo una tenue sospecha. Él fue entrevistado por la Task Force en más de una ocasión durante los años siguientes, incluso sometido a vigilancia encubierta de vez en cuando, pero siempre lograba eludir una acusación formal. Increíblemente, en 1984, logró pasar una prueba de polígrafo, en la que negó ser el asesino del Río Verde. A ojos de los detectives, aquel hombre bajo de estatura, de voz suave, veterano de guerra y padre de familia, no encajaba del todo con la imagen de
el depredador brutal que buscaban. Un agente llegaría a admitir que no les parecía físicamente capaz de dominar, violar y estrangular por la fuerza a mujeres jóvenes. Su apariencia engañosamente inofensiva jugó a su favor. 2 veces en 1983 y 1986, Ridgway fue detenido brevemente por conductas sospechosas. En ambas ocasiones, la policía lo sorprendió merodeando de noche por la Ruta 99, presumiblemente buscando prostitutas. Y en ambas fue interrogado y liberado por falta de pruebas concluyentes. La investigación avanzaba a tientas, acumulando cajas de expedientes y montañas de evidencias forenses que en ese entonces resultaban poco útiles por las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, no todos perdieron de vista a Ridgway. El detective Dave Reichert, uno de los primeros en llegar a la escena del Río Green en 1982, quedó profundamente marcado por el caso. Con el paso de los años, Reichert ascendió a sheriff de condado. Con el paso de los años, Reichert ascendió a sheriff del condado y jamás descartó del todo a aquel hombrecito apacible que había interrogado varias veces. Había algo que no cuadraba en Gary, decía Reichert. Una corazonada le indicaba que tras esa fachada de tipo tímido y servicial, podría estar oculto un monstruo. Reichert mantuvo a Ridgway en su radar más de una década, entrevistándolo de vez en cuando sin lograr la prueba definitiva. Pero su perseverancia sería crucial más adelante. Mientras la investigación oficial se empantanaba, llegó ayuda de una fuente tan sorprendente como siniestra. En el otoño de 1984, el notorio asesino serial Ted Bundy, encarcelado en Florida esperando su ejecución, ofreció colaborar. Bundy había seguido por los periódicos las noticias sobre el asesino del Río Verde y, consciente de las similitudes con sus propios crímenes, envió una carta al sheriff Reichert. No me preguntes por qué, creo que soy un experto en el tema. Solo acepta que algo sé de esto y empezamos desde ahí, le escribió Bundy desde el corredor de la muerte. Desesperados por cualquier ventaja, Reichert y los detectives viajaron a entrevistarlo. En una serie de inquietantes conversaciones carcelarias, Bundy actuó como perfilador y ofreció 3 intuiciones que escalofriantemente eran acertadas sobre el asesino desconocido. Dijo que seguramente se trataba de alguien con apariencia de ciudadano común y corriente. Un hombre que estaría orgulloso de sus crímenes y que probablemente visitaba los lugares donde dejaba los cuerpos para revivir la emoción. Bundy incluso sugirió a la policía que, si encontraban una tumba reciente, la vigilaran discretamente. Era muy posible que el asesino regresara al lugar de sus fechorías para recrear mentalmente el acto o incluso practicar necrofilia. El tiempo demostraría que Bundy tenía razón en todo. Ridgway cumplía con ese perfil. Estaba perversamente satisfecho de su obra criminal y, en efecto, regresó a múltiples sitios de dumping para tener sexo con los cadáveres, tal como Bundy lo había predicho. Las pistas de Bundy ayudaron a orientar la investigación psicológica del caso. No obstante, pese a todos estos esfuerzos, pasarían muchos años más antes de que el asesino del Río Verde tuviera nombre y apellido ante la justicia. La tecnología, más que la mente criminal, acabaría siendo la clave para resolver el misterio. A finales de la década de 1990, el caso Green River seguía técnicamente abierto pero enfriado. El ritmo de nuevos asesinatos había disminuido y Ridgway afirmaría después que en los años 90 mató menos porque
estaba más feliz en su tercer matrimonio. Pero se sospechaba que el asesino aún podía estar activo. Varias víctimas seguían sin identificarse y unas cuantas mujeres desaparecidas no habían sido encontradas. El sheriff, Dave Reichert, convencido de que Gary Ridgway aún era un sospechoso válido, decidió en 2001 apostar por técnicas de investigación de última generación. La ciencia forense había avanzado enormemente desde los años 80. En particular las pruebas de ADN, que revolucionaban la criminología. Así es que Reichert ordenó reexaminar con ADN cualquier evidencia biológica conservada de las escenas del crimen. Había rastros que en su momento no pudieron explotarse. Por ejemplo, se recuperaron muestras de semen del interior de varias víctimas, que fueron guardadas con la esperanza de un futuro mejor análisis. Asimismo, desde 1987 la policía tenía un archivo con una muestra de saliva de Gary Ridgway, obtenida cuando voluntariamente accedió a darla en un interrogatorio de rutina. En su momento aquello no llevó a nada, pero ahora con la capacidad de perfil genético, esa muestra cobraría una enorme importancia. Los investigadores compararon los perfiles de ADN del semen hallado en las víctimas con el de Ridgway y con otros hombres vinculados al caso. A mediados de 2001 llegó el resultado esperado durante décadas. Varias de las víctimas presentaban coincidencias inequívocas con el ADN de Gary Ridgway. Era la prueba científica irrefutable que necesitaban. Además, los detectives desempolvaron la evidencia de las microesferas de pintura en aerosol encontrada en una de las primeras víctimas, que resultó ser un tipo de pintura exclusiva usada en la línea de producción de camiones Kingworth en la época en la que Ridgway trabajaba ahí. Las partículas microscópicas que estaban en la ropa de las víctimas coincidían con aquella pintura industrial, atando otro cabo suelto. El caso se cerró definitivamente. El 30 de noviembre del 2001, casi 20 años después del primer asesinato, Gary Leon Ridgway fue arrestado en el estacionamiento de la fábrica Kingworth, donde aún trabajaba como pintor de camiones. Esta noticia conmocionó a la comunidad. Aquel vecino de 52 años, residente de toda la vida de la zona de Seattle, devoto religioso, casado, padre, era señalado como el infame asesino del Río Verde. La fiscalía lo acusó inicialmente de 4 cargos de homicidio agravado correspondientes a los casos de Marcia Chapman, Cynthia Hines, Opal Mills y Carol Ann Christensen, en cuyos cuerpos el análisis de ADN identificó restos de semen de Ridgway. Pocos meses después, se les sumaron los asesinatos de Wendy Caulfield, Debra Bunner, Debra Estes, sustentados en la evidencia de las partículas de pintura ligadas a su trabajo. 7 cargos de asesinato eran un inicio, pero todos sabían que aquello era solamente la punta del iceberg de sus crímenes. Ante el cúmulo de pruebas científicas, Ridgway negó inicialmente su culpabilidad, aferrándose al silencio. Pero los fiscales del condado de King tenían la intención de buscar la pena de muerte en su contra. En junio de 2003, sus abogados entablaron una negociación. Ridgway se ofreció a confesar todos los asesinatos que hubiera cometido en la jurisdicción a cambio de evitar la ejecución. Tras sopesar la situación, aquel trato fue aceptado. Las autoridades valoraron más obtener la verdad completa y recuperar los restos de víctimas desaparecidas que proceder con un largo juicio que quizás terminaría apelado por años. Así, Ridgway se declaró culpable de un total de 48 asesinatos cometidos en el estado de Washington. Accedió a colaborar plenamente con los investigadores,
Y meses después, en el transcurso de las indagaciones finales, se agregaría un 49 cargo cuando se identificó el cuerpo de otra de sus víctimas, elevando el total inicial a 49 muertes. Lo que siguió fueron meses de lúgubre cooperación. Tras su arresto y acuerdo, Ridgway acompañó a detectives a diversos terrenos baldíos, parajes boscosos, indicando con sorprendente precisión dónde había dejado los restos de muchas mujeres años atrás. Gracias a sus confesiones, la policía logró encontrar restos de al menos otras 41 víctimas, que aún no habían sido localizadas. Algunas de las mujeres estaban desaparecidas desde hacía más de 15 años. Ridgway narró los pormenores de cada asesinato con memoria selectiva. En algunos casos recordaba detalles espeluznantes. En otros, aseguraba no poder acordarse ni de los nombres. Admitió haber matado a mujeres cuyo nombre nunca supo y cuya identidad todavía hoy es un misterio. Pese a ello, la colaboración de Ridgway permitió cerrar muchos casos pendientes y dar cierta paz a familias que durante décadas no sabían del destino de sus hijas. El juicio de Gary Ridgway se desarrolló a finales de 2003 en Seattle. Técnicamente no fue un juicio para determinar su culpabilidad, puesto que ya se había declarado culpable para cumplir el acuerdo, sino más bien fue una audiencia de sentencia donde se presentaron sus confesiones completas, la lista de víctimas y donde familiares tuvieron oportunidad de dirigirse al asesino. Aquellos días en la corte representaron el primer encuentro público de Ridgway con los horrores que había causado. Durante las sesiones, se mostró casi todo el tiempo inexpresivo, con un semblante frío, escuchando imperturbable el relato de sus crímenes como si hablaran de otra persona. Sin embargo, cuando le tocó tomar la palabra para relatar lo que hizo, no escatimó en detalles. Con voz monótona, explicó su metódica forma de abordar y matar a sus víctimas, sin ninguna aparente muestra de remordimiento. Maté a tantas mujeres que ya ni podía llevar la cuenta. El plan era asesinar a todas las que yo considerara prostitutas, porque sabía que podía matar a tantas como quisiera sin que me agarraran. Nadie iba a denunciar sus desapariciones. La frialdad con la que describe todo esto, semejante a quien habla de fumigar plagas o hacer un trabajo rutinario, heló la sangre de los presentes. También reveló cómo destruía cualquier pista. Les quité la ropa, todos sus objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran. Así sería más difícil su identificación. Finalmente, admitió haber asesinado a 48 mujeres cuyo nombre y paradero se pudieron corroborar. Pero bajo presión de preguntas, reconoció que el total real era mayor. Llegó a confesar más de 90 crímenes en distintas conversaciones, aunque alegó no recordar con precisión algunos porque ya habían pasado muchos años. Muchos de esos casos adicionales no pudieron ser procesados oficialmente porque no se encontraron los cuerpos o faltaban evidencias independientes. Aún así quedó claro que superaba con creces a otros asesinos seriales famosos en número de víctimas. Durante un largo tiempo, fue considerado el asesino en serie más letal de Estados Unidos por número de víctimas confirmadas. El 5 de noviembre de 2003, la jueza impuso la sentencia acordada. Fue condenado a 48 cadenas perpetuas, sin la posibilidad de libertad condicional. Evitó así la pena de muerte, tal como estipulaba su acuerdo de confesión. Cuando le leyeron la sentencia, permaneció impávido. Ni un rostro, ni un músculo de su rostro se alteró mientras se enumeraban una tras otra las cadenas perpetuas que cumpliría.
Entonces llegó el turno de los familiares de las víctimas para tomar la palabra. Uno tras otro. Padres, madres, hermanas e hijos de aquellas mujeres asesinadas se dirigieron al ya convicto asesino. Hubo gritos de dolor, condena moral, descripciones de vidas truncadas. Él continuó sentado, mirando al vacío, como si aquello no fuese con él. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que finalmente rompió su coraza de indiferencia. Robert Ruhl, un anciano cuya hija adolescente, Linda, fue asesinada por Ridgway en 1982, se acercó al micrófono. En lugar de insultar al asesino, habló con voz serena. Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo soy una de ellas. Ha hecho difícil cumplir mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Y usted está perdonado. En la sala se hizo un silencio absoluto. Aquellas palabras de perdón cristiano atravesaron la oscura vanidad de Ridgway. Por primera vez Gary Ridgway lloró. Lágrimas sinceras rodaron por las mejillas del hombre que hasta entonces había parecido incapaz de sentir empatía. Quizás en ese instante final tomó conciencia de la humanidad de sus víctimas. O tal vez solo lloró por sí mismo. Nadie puede saberlo. Pero esa imagen, el asesino del Río Verde sollozando al recibir el perdón de un padre, quedó grabada como un epílogo agridulce en uno de los capítulos más oscuros del crimen en América. Tras aquella sentencia, fue enviado a cumplir su condena en la Penitenciaría Estatal de Washington en Walla Walla, donde permanece hasta hoy, entrado ya en sus 70 años, sin posibilidad de libertad. Pasará el resto de sus días en prisión, viviendo una vejez monótona y aislada. Una suerte de sombra después de la tormenta violenta que provocó. Este caso deja una huella profunda tanto en el ámbito de la criminología como en la memoria colectiva. Por un lado, su prolongada y escurridiza carrera criminal obligó a las fuerzas de seguridad a replantear estrategias para investigar asesinos seriales, especialmente aquellos que involucran víctimas marginadas. Hasta los años 1980, muchos departamentos de policía tendían a prestar menos atención a desapariciones de prostitutas o jóvenes con problemas. Lo que Ridgway explotó a su favor. Tras revelarse la magnitud de sus crímenes, se impulsaron cambios en los protocolos, se mejoró la coordinación entre agencias para rastrear patrones de asesinatos en distintas jurisdicciones y se crearon bases de datos nacionales. El caso Ridgway evidenció que ningún desaparecido debe ser ignorado. Puede haber un depredador serial actuando impunemente. Psicológicamente, Gary Ridgway representa un espécimen de estudio fascinante y aterrador. Asesino por las noches, hombre ejemplar por los días. Su caso ha sido ampliamente analizado en la literatura criminalística como un ejemplo de misógino homicida, perfil similar al de otros asesinos de prostitutas, como Jack el Destripador, o más cercano en el tiempo, Samuel Little. En la cultura popular y en los medios,
el impacto del caso del asesino de Río Verde también fue notable. Durante los años en que no se conocía su identidad, este asesino fantasma inspiró miedo en la región de Seattle e incluso llegó a la ficción en películas y novelas de la época. Tras su captura, varios libros se publicaron, entre ellos Green River Running Red, de la célebre escritora de True Crime Ann Rule, quien detalló la historia de las víctimas y la investigación. Documentales y programas se produjeron para intentar desentrañar la mente de Ridgway. En varias entrevistas exclusivas con él desde prisión, describió sus crímenes con escalofriante franqueza. Afirmó que sentía satisfacción al pensar que limpiaba las calles de prostitutas, evidenciando su retorcida racionalización moral. Su caso también sirvió de inspiración parcial para tramas de series televisivas sobre asesinos seriales y para debates acerca de la pena de muerte, dado el acuerdo polémico que le salvó la vida a cambio de la verdad. Durante mucho tiempo, fue considerado el asesino serial con más víctimas comprobadas en la historia de los Estados Unidos, con 49 asesinatos confirmados a sus espaldas. Sin embargo, en años recientes, su siniestro récord fue superado. En 1918, otro homicida múltiple llamado Samuel Little confesó haber asesinado a 93 mujeres en diversas regiones del país entre 1970 y 2005. Las autoridades pudieron verificar al menos 50 de esos crímenes mediante evidencias independientes, convirtiendo oficialmente a Little en el asesino serial más prolífico de Estados Unidos. Al igual que Ridgway, elegía mayormente víctimas vulnerables, mujeres marginadas, adictas o prostitutas. Pasó desapercibido por décadas por la misma razón. Su captura tardía y multitud de confesiones han rebasado la cifra atribuida a Ridgway, relegando al asesino de Río Verde al segundo lugar. Hoy, a más de 40 años del descubrimiento de aquel primer cuerpo en el río Green, la sombra de Gary Ridgway continúa resonando. En el estado de Washington, muchos veteranos de la policía aún recuerdan la angustia de no poder atraparlo antes. Las víctimas de las familias, más bien dicho, todas estas familias mantienen viva en la memoria de sus hijas, hermanas y madres perdidas. Mujeres jóvenes como Wendy, Debra, Marcia, Cynthia, Opal y tantas otras cuyos nombres se leyeron uno a uno en la corte aquel día de 2003. Sus historias individuales han sido reconstruidas en parte por periodistas e investigadores, devolviéndoles esta dignidad que su asesino intentó arrebatarles. El legado mediático del caso no dejó solamente horror, también lecciones. Enseña cómo la maldad puede ocultarse bajo el disfraz más mundano, y también cómo la perseverancia, ayudada por la ciencia, puede finalmente triunfar en la búsqueda de justicia, e incluso ante el monstruo más despiadado. En definitiva, El asesino del Río Verde es un viaje a la oscura mente de Gary Ridgway, y es a la vez el testimonio del esfuerzo colectivo para traer la verdad a la luz. Es la crónica de un thriller macabro hecho realidad, investigado por años como un rompecabezas y resuelto gracias a la mezcla de tenacidad policial e innovación científica. Y es
lamentablemente una historia de decenas de mujeres que deberían haber tenido una vida por delante y cuyo recuerdo perdurará como un llamado de atención para que casos así no se repitan.